Noveno. Sobre la elección de un sacrificio humano. El supuesto objetivo que se busca al hacer un ritual de sacrificio es el de arrojar la energía proveída por la sangre de la víctima recientemente sacrificada a la atmósfera del trabajo mágico, intensificando así las posibilidades de éxito del mago. El mago blanco asume que, como la sangre representa la fuerza vital, no hay mejor forma de aplacar a los dioses o demonios, es presentárseles con una cantidad considerable de esta. Combina este razonamiento con el hecho que una criatura moribunda está gastando una cantidad abundante de adrenalina y otras energías bioquímicas, y entonces tendrás lo que parece una combinación imbatible. El mago blanco, consciente de las consecuencias que atrae el matar un ser humano, utiliza naturalmente pájaros, u otras criaturas inferiores en sus ceremonias. Tal parece que estos opilotes antímonos no sienten culpa alguna al tomar una vida no humana, al contrario de lo que pasaría si utilizara seres humanos. El hecho es que si el mago es digno de tal nombre, será lo suficientemente desinhibido para liberar la fuerza necesaria desde su propio cuerpo, en lugar de una víctima que no desea serlo, y que no lo merece. Contrario a la teoría mágica establecida, la liberación de tal forma no está en el hecho de derramar sangre, sino en la muerte de la criatura viviente. Tal descarga de energía bioeléctrica es el mismo fenómeno que ocurre durante cualquier otro aumento profundo de las emociones, tales como orgasmo sexual, furia ciega, terror mortal, angustia, una pena que lo consume a uno, etc. De esas emociones, la más fácil de entrar a nuestra voluntad son el orgasmo sexual y la furia ciega, con el dolor en un cercano tercer lugar. Teniendo en cuenta que dos de las tres emociones, orgasmo sexual y furia ciega, han sido grabadas a fuego en el inconsciente del hombre como pecaminosas por los religiosos, no es ninguna sorpresa que sean evitadas por el mago blanco, quien se doblega bajo el peso de la mayor de las piedras de la culpa. La absurdo de la necesidad de matar una inocente criatura viviente en el punto culmen de un ritual, de la manera como es practicado por los llamados hechiceros, es obviamente el menor de los males cuando se acude a una descarga de energía. Estos tontos enfermos de la conciencia, quienes han estado llamándose a sí mismos brujas y hechiceros, cortarían la cabeza de un pollo o un chivo en un intento de aliviar su agonía, antes de tener el coraje blasfemo de masturbarse a la vista total del Jehová al que tanto dicen negar. La única manera en la que estos místicos cobardes pueden liberarse a sí mismos ritualmente hablando es a través de la agonía de la muerte de otro, de hecho, la de ellos no sería mala idea, en lugar de la fuerza indulgente que produce la vida. Estos profanadores del sendero de luz blanca son en verdad los fríos y los muertos. No es de extrañar que semejantes pústulas vivientes de sabiduría mística tengan que encerrarse en círculos protectores y atar las fuerzas del mal para mantenerse a salvo de todo ataque. Un buen orgasmo los mataría probablemente. La utilización de sacrificios humanos en un ritual satánico no implica que el sacrificio sea usado para aplacar a los dioses. Simbólicamente, la víctima es destruida a través de los efectos de un hechizo en curso, lo cual lleva a su vez a la destrucción física o mental del sacrificio de manera no atribuibles al mago. La única manera que un satanista ejecutara un sacrificio humano sería con un doble objetivo: liberar la ira del mago en el lanzamiento de una maldición, y, lo que es más importante, disponer con libertad absoluta de un individuo molesto y que se lo merezca. Bajo ninguna circunstancia un satanista sacrificaría a un animal o niño pequeño. Por siglos, los propagandistas del sendero de la derecha, el bien, han estado especulando sobre los supuestos sacrificios de niños pequeños y doncellas voluptuosas en manos de diabolistas. Lo correcto es que cualquiera que oyese o leyese tales historias inmediatamente cuestionaría, por lo menos, su autenticidad. Al contrario, como había ocurrido con otras mentiras sagradas que son aceptadas sin reservas, este supuesto modus operandi del satanista persiste hasta la fecha. Hay razones lógicas por las que un satanista no ejecutaría tales sacrificios. El hombre, el animal, es la encarnación de la divinidad para el satanista. La forma más pura de la existencia carnal sobre la faz de la tierra se encuentra en los cuerpos de los animales y de críos humanos que no han crecido lo suficiente para negarse a sí mismos sus deseos naturales. Pueden percibir las cosas de una manera que un adulto humano promedio no tiene ni esperanzas de hacerlo. Por lo tanto, el satanista tiene estos seres en una posición sagrada, sabiendo que puede aprender bastante de estos magos por naturaleza del mundo. El satanista conoce muy bien el disfraz universal de los que pisotean la senda de Agarthy: el asesinato del dios. Así como los dioses son una creación a imagen del hombre, y el hombre promedio odia lo que ve en sí mismo, debe ocurrir lo inevitable.
El sacrificio del Dios que lo representa. El satanista no se odia a sí mismo ni algo en lo que él mismo cree. Es por tal razón que no podría hacer daño voluntariamente a animal o niño alguno. Surge, pues, la pregunta: ¿quién, entonces, sería considerado un buen y apropiado sacrificio humano, y cómo se está calificado para emitir un juicio sobre X o Y persona? La respuesta es brutalmente: vivientes de sabiduría mística tengan que encerrarse en círculos protectores y atar las fuerzas del mal para mantenerse a salvo de todo ataque. Un buen orgasmo los mataría probablemente. La utilización de sacrificios humanos en un ritual satánico no implica que el sacrificio sea usado para aplacar a los dioses. Simbólicamente, la víctima es destruida a través de los efectos de un hechizo en curso, lo cual lleva a su vez a la destrucción física o mental del sacrificio de manera no atribuibles al mago. La única manera que un satanista ejecutara un sacrificio humano sería con un doble objetivo: liberar la ira del mago en el lanzamiento de una maldición, y, lo que es más importante, disponer con libertad absoluta de un individuo molesto y que se lo merezca. Bajo ninguna circunstancia un satanista sacrificaría a un animal o niño pequeño. Por siglos, los propagandistas del sendero de la derecha, el bien, han estado especulando sobre los supuestos sacrificios de niños pequeños y doncellas voluptuosas en manos de diabolistas. Lo correcto es que cualquiera que oyese o leyese tales historias inmediatamente cuestionaría, por lo menos, su autenticidad. Al contrario, como había ocurrido con otras mentiras sagradas que son aceptadas sin reservas, este supuesto modus operandi del satanista persiste hasta la fecha. Hay razones lógicas por las que un satanista no ejecutaría tales sacrificios. El hombre, el animal, es la encarnación de la divinidad para el satanista. La forma más pura de la existencia carnal sobre la faz de la tierra se encuentra en los cuerpos de los animales y de críos humanos que no han crecido lo suficiente para negarse a sí mismos sus deseos naturales. Pueden percibir las cosas de una manera que un adulto humano promedio no tiene ni esperanzas de hacerlo. Por lo tanto, el satanista tiene estos seres en una posición sagrada, sabiendo que puede aprender bastante de estos magos por naturaleza del mundo. El satanista conoce muy bien el disfraz universal de los que pisotean la senda de Agarthy, el asesinato del dios. Así como los dioses son una creación a imagen del hombre, y el hombre promedio odia lo que ve en sí mismo, debe ocurrir lo inevitable: el sacrificio del dios que lo representa. El satanista no se odia a sí mismo ni algo en lo que él mismo cree. Es por tal razón que no podría hacer daño voluntariamente a animal o niño alguno. Surge, pues, la pregunta: ¿quién, entonces, sería considerado un buen y apropiado sacrificio humano, y cómo se está calificado para emitir un juicio sobre X o Y persona? La respuesta es brutalmente sencilla. Cualquiera que te haya hecho mal injustamente, uno que se haya salido con la suya para herirte, que te haya causado problemas y apuros deliberadamente a ti o los tuyos. En fin, alguien que, por medio de sus acciones, esté pidiendo a gritos que le lancen una maldición. Cuando una persona, con su comportamiento, esté prácticamente clamando por ser destruido, en verdad es tu obligación moral satisfacerles tal deseo. La persona que no desaprovecha oportunidad para andar fregando la vida de los demás es tachado incorrectamente de sádico. En realidad, esta persona es un masoquista mal encaminado que avanza hacia su propia destrucción. La razón por la que alguien te ataque viciosamente es porque tiene miedo de ti o de lo que representas, o están resentidos de tu condición. Son débiles, inseguros, y muy endebles una vez les has lanzado una maldición, y generalmente son sacrificios humanos ideales. A veces es fácil pasar por alto el mal obrar de la víctima de tu elección. Cuando uno considera infeliz a alguien es porque probablemente lo es. Sin embargo, no es tan fácil arreglar los daños hechos por tu enemigo y enderezar o corregir algunas situaciones que haya causado. El sacrificio ideal puede ser emocionalmente inseguro, pero de ninguna forma puede, en las maquinaciones de su inseguridad, causarte daños severos a tu tranquilidad o reputación. Enfermedad mental, colapso nervioso, neurosis obsesiva, hogares destrozados, etcétera, 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 hasta el infinito han sido excusas convenientes para acciones viciosas e irresponsables. Cualquiera que diga debemos tratar de entender a aquellos que hacen nuestra vida miserable, lo que se logra es ayudar a un cáncer social. Los que los defienden deberían de experimentar en carne propia qué se siente. Los perros rabiosos son eliminados, y necesitan mucha más ayuda que el humano que echa espuma por la boca cuando el comportamiento irracional está a la orden del día. Es fácil decir, ¿y qué? Esta gente es insegura, así que no pueden herirme.
Pero queda el hecho, dada la oportunidad te destruirían. Por lo tanto, tienes todo el derecho de, simbólicamente, destruirlos, y si tu maldición provoca su aniquilación en el sentido literal de la palabra, alégrate que has ayudado a que el mundo se liberara de una peste. Si tu éxito o tu felicidad molesta a alguien, no le debes nada. Fue hecho para ser aplastado bajo tus pies. Si la gente tuviera que afrontar las consecuencias de sus propias acciones lo pensarían 2 veces. 10. Vida después de la muerte a través de la satisfacción del ego. El hombre es consciente que algún día morirá. Otros animales, cuando se acercan a la muerte, saben que están a punto de morir. Pero no es hasta que la muerte es segura que el animal siente próxima su hora partida. Y aún entonces no sabe exactamente lo que implica morir. Se ha señalado muchas veces que los animales aceptan la muerte pasivamente, sin temor o resistencia alguna. Este es un concepto muy hermoso, pero que solo es verdadero en casos donde la muerte es inevitable. Cuando un animal está enfermo o gravemente herido, luchará por su vida hasta la última onza de fuerza que le quede. Es esta irrevocable voluntad de vivir la que, si el hombre no estuviese tan altamente evolucionado, le daría el espíritu combativo que necesita para seguir con vida. Es bastante conocido el hecho que mucha gente se muere porque se rinden y ya no les importa vivir. Esto es comprensible si la persona está enferma, sin ninguna posibilidad aparente de recuperarse. Pero muchas veces este no es el caso. El hombre se ha vuelto perezoso. Ha aprendido a tomar la salida más fácil. Incluso para muchas personas el suicidio es menos repugnante que cualquier cantidad de pecados. La culpa de todo esto la tiene la religión. En la mayoría de las religiones, la muerte es considerada como un gran despertar espiritual, para el cual uno se prepara durante toda la vida. Este concepto es muy atractivo para alguien que no haya tenido una vida satisfactoria. Pero para quien haya experimentado todos los placeres que la vida tiene para ofrecer, hay un inmenso temor a la muerte. Así es como debería ser. Este anhelo y deseo de vivir es el que permitirá a la persona vital seguir viviendo, después de la muerte inevitable de su envoltura corporal. La historia nos muestra que los hombres que han entregado sus vidas en pro de un ideal, han sido deificados por su martirio. Los líderes políticos y religiosos han sido muy cuidadosos a la hora de trazar sus planes. Al ensalzar a los mártires ante sus semejantes como ejemplos brillantes, eliminan la reacción de sentido común de que la autodestrucción voluntaria va en contra toda lógica animal. Para el satanista, el martirio y el heroísmo no individualizado han de asociarse no con la integridad, sino con la estupidez. Obviamente, esto no se aplica a situaciones que impliquen la seguridad de un ser querido. Pero el dar la vida por algo tan impersonal como un asunto político-religioso es ya masoquismo supremo. La vida es la gran indulgencia, la muerte la gran abstinencia. Para una persona que esté satisfecha con su vida terrena, la vida es como una fiesta, y a nadie le gusta irse de una buena fiesta. Por la misma razón, si una persona está pasando bien aquí en la tierra, no dejará esta vida tan fácil por la promesa de una vida futura de la que no sabe nada. Las creencias místicas orientales enseñan a los humanos a disciplinarse a sí mismos contra cualquier voluntad consciente de mejorar o sobresalir en la vida, para que puedan disolverse en una conciencia cósmica universal, cualquier cosa con tal de evitar la saludable sensación de autosatisfacción u orgullo honesto que se siente por los logros terrenales. Es interesante anotar que las áreas donde prosperan este tipo de creencias son aquellas donde el éxito material es difícil de obtener. Por este motivo la creencia religiosa predominante debe ser una que elogie a sus seguidores por su rechazo de los bienes materiales y el que eviten utilizar cualquier clase de títulos que dé alguna importancia a los logros materiales. De esta manera la gente puede ser inducida pacíficamente a que acepte lo que tiene, no importa cuán poco sea. El satanismo usan muchos títulos. Si no fuera por los nombres, muy pocos podríamos entender algo en la vida, y mucho menos darle algún significado a esta, y el significado lleva al reconocimiento, que es algo que todo el mundo quiere, especialmente el místico oriental, que trata de probar a todo el mundo que puede meditar o soportar más dolor y privaciones que cualquier otro de sus semejantes. Las filosofías orientales predican la disolución del yo del hombre antes de que pueda cometer algún pecado. Para el satanista es imposible concebir un yo que escoja voluntariamente negarse a sí mismo. En países donde esta creencia es utilizada como un paliativo para los que se empobrecen voluntariamente, es comprensible que una filosofía que enseña la negación del yo sea utilizada para un propósito útil, por lo menos para los que tienen el poder, para quienes sería terrible si su pueblo fuera infeliz.
Pero cualquiera que tiene toda oportunidad de lograr el éxito material, el escoger esta forma de religión sería algo que en realidad parecería tonto. El místico oriental cree firmemente en la reencarnación. Para una persona que virtualmente no tiene nada en esta vida, la posibilidad de que pudo haber sido un rey en una vida pasada o puede serlo en una futura es muy atractiva, es muy útil para llenar su necesidad de autorrespeto. Si no hay nada de lo que puedan enorgullecerse en esta vida, pueden consolarse a sí mismos pensando, bueno, ya habrá otras vidas. Pero al creyente en la reencarnación nunca se le ha pasado por la cabeza que si su padre, abuelo, bisabuelo, etc. han desarrollado buen karma, por seguir las mismas creencias y la misma ética, entonces ¿por qué está viviendo una vida de privaciones, en lugar de vivir como un maharaja? La creencia en la reencarnación ofrece un bello mundo de fantasía en el cual una persona puede hallar una manera apropiada para expresar su yo, a la vez que dice haber disuelto su yo. Esto está respaldado por los papeles que escogen para sí mismos en sus vidas pasadas o futuras. Los creyentes en la reencarnación no siempre escogen un personaje honorable. Si la persona es de naturaleza altamente conservadora o es alguien muy respetado, casi siempre escogerá un villano o gángster, satisfaciendo así su alter ego. O bien, una mujer de estatus social puede elegir una prostituta o cortesana famosa, como imagen de sí misma en una vida anterior. Si la gente fuera capaz de separarse a sí misma del estigma que trae consigo la satisfacción del yo, no tendrían necesidad de estos juegos para engañarse a sí mismos, como la reencarnación, como una manera de satisfacer su necesidad natural de darse gusto. El satanista cree en la gratificación total de su yo. De hecho, el satanismo es la única religión que defiende la intensificación o gratificación del yo. Solo si el yo de una persona está lo suficiente satisfecho puede permitirse ser amable y lisonjero con otros, sin privarse por ello de su autoestima. Generalmente pensamos que alguien jactancioso y fanfarrón es una persona con un ego muy grande, cuando en realidad, su actitud es consecuencia de una necesidad de satisfacer su ego empobrecido. Los religiosos han mantenido a raya a sus seguidores reprimiendo sus egos. Al hacer que sus seguidores se sientan inferiores, la superioridad de su Dios queda más que asegurada. El satanismo alienta a sus miembros a desarrollar un ego bien fuerte ya que éste les da la autoestima necesaria para una existencia plena en esta vida. Si una persona ha vivido a plenitud y ha luchado por su existencia terrena hasta el fin, es su yo el que se negará a morir, aun después de que la carne que le sirvió de alojamiento expire. Hay que admirar a los niños por su constante entusiasmo por la vida. Un ejemplo de esto es el niño pequeño que se niega a ir a la cama cuando algo bueno está pasando, y una vez que lo ponen a dormir, bajará por las escaleras a hurtadillas para atisbar a través de la cortina y dar un vistazo. Es esta vitalidad infantil la que permitirá al satanista asomarse a través de la cortina de la oscuridad y la muerte y permanecer unido a la tierra. El autosacrificio no es fomentado por la religión satánica. Por lo tanto, a menos que la muerte llegue como una indulgencia, debido a circunstancias extremas que hacen del acabar con la vida una liberación bienvenida de una existencia terrena insoportable, el suicidio es desaprobado por la religión satánica. Los mártires religiosos han tomado sus propias vidas, no porque la vida fuese insoportable para ellos, sino para utilizar su supremo sacrificio como una herramienta para promover una creencia religiosa. Debemos suponer entonces, que el suicidio, si se comete en pro de la Iglesia, es permitido y hasta fomentado, aunque las escrituras lo llamen pecado, porque los mártires religiosos del pasado siempre han sido deificados. Resulta bastante curioso que la única vez que el suicidio es considerado pecaminoso por otras religiones es cuando llega como indulgencia. 11. Celebraciones religiosas. En la filosofía satánica celebramos nuestros días festivos, muchos de los cuales son celebrados con una misa negra y otro ritual que se ajuste a las necesidades de cada quien. Los satanistas son gente que celebra la vida, no nos obsesionamos con la muerte y vivimos la vida al máximo, de ahí el porqué que el día más importante para los satanistas sea el cumpleaños de cada quien. Celebra tu cumpleaños con un ritual o con tus amigos o con tu familia y haz lo que más te plazca, ya que es tu día. Las festividades y celebraciones satánicas están basadas, en su mayoría, en antiguas festividades paganas. Pero hay otras que tienen un origen mucho más reciente. La Church of Satan fue la primera institución en la historia en celebrar matrimonios, bautismos y funerales satánicos. La festividad satánica más importante es, por supuesto, el cumpleaños de uno mismo.
Esto contradice el celebrar el nacimiento de algún santo o deidad y muestra que el satanista no elige proyectar externamente su ego, como si se tratara de otra fuerza. Si el satanista elige ser su propio Dios, y reconocerse a sí mismo como tal, debe celebrar su fecha de nacimiento de la misma manera que otras personas celebran la concepción de su Dios o figura espiritual respectiva. Las otras dos festividades satánicas son la noche de Walpurgisnacht, y el Halloween, o Día de Todos los Santos. Walpurgisnacht está basada en la leyenda de Santa Walpurga. Era una misionaria en Alemania, vivió alrededor del año 750 Su festividad es el 1 de mayo. La leyenda dice que cuando murió, un elixir conocido como aceite Walpurgis u óleo Walpurgis brotó de la piedra donde colocaron su cuerpo. Se decía que el elixir tenía propiedades mágicas y curativas. Por supuesto, esta leyenda no es más que mierda. Los paganos usaban esta festividad como excusa para continuar celebrando la festividad verdadera que tenían el 30 de abril, fecha en la que terminaban sus festividades del equinoccio de primavera. Se decía que en esta noche, que todos los demonios, hadas, duendes, espantos, fantasmas etc., salían para festejar, hacer alboroto y buscar placer, simbolizando así la fertilidad del equinoccio. El 30 de abril también fue la noche en que comenzó oficialmente la Halloween, víspera de todos los muertos Samhain Día de Todos los Santos, es en el 31 de octubre o 1 de noviembre. Se decía que los malos espíritus, fantasmas, brujas, hechiceros etc., estarían ejercitando sus artes de la forma más pomposa y abierta. En esta noche, se decía, la frontera entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos se hacía más frágil. Los viejos tomarían sus precauciones para proteger sus hogares de los poderes de estas entidades, mientras que los más jóvenes harían fiestas, buscarían indulgencia en placeres carnales, y buscarían adivinos para que les ayudaran a encontrar su compañero adecuado. Solsticios y equinoccios. Los solsticios de invierno y verano y los equinoccios de otoño y primavera son celebrados el primer día de cada estación. Los solsticios de invierno y verano son en diciembre y junio respectivamente. Los equinoccios de otoño y primavera son en marzo y septiembre. Las fechas varían de año en año, pero casi siempre caen el 21 o 22 del mes correspondiente. 5 o 6 semanas después de tales fechas, se celebran los jolgorios satánicos. 12. La Misa Negra. Nada ha estado tan asociado con el satanismo más que la Misa Negra. El decir que la más blasfema de todas las ceremonias religiosas no es más que una invención literaria es una afirmación que necesita evaluarse, pero nada podría ser más cierto. El concepto popular de la Misa Negra es el siguiente. Un sacerdote renegado está ante un altar que consiste en una mujer desnuda, sus piernas abiertas de par en par y su vagina expuesta, en cada uno de sus puños cerrados sostiene una vela negra hecha de la grasa de un niño sin bautizar, y un cáliz lleno de la orina, o sangre, de una prostituta el cual reposa en su vientre. Una cruz invertida cuelga sobre el altar, y hostias triangulares hechas de pan quemado o de nabo ahumado son bendecidas metódicamente a medida que el sacerdote las unge debidamente en los genitales de la mujer que sirve de altar. A continuación, se nos dice, se hace una invocación a Satán y varios demonios, la cual es seguida por un desfile de oraciones o salmos cantados al revés o llenos de obscenidades, todo ello realizado dentro de los confines de un pentagrama protector trazado en el suelo. Si el diablo aparece, lo hace invariablemente bajo la forma de un hombre bastante ansioso que lleva la cabeza de un chivo negro sobre sus hombros. Sigue a continuación un potpurrí de flagelaciones, quema de libros religiosos, cunililus, felaciones, y besuqueo de cuartos traseros, todo ello teniendo como fondo un cantar constante de letanías de la Sagrada Biblia, y profanaciones continuas de la cruz. Si durante el ritual se puede matar un bebé, tanto mejor. Porque como todo el mundo sabe, este es el deporte favorito de un satanista. Si esto suena repugnante, es fácil entender el éxito que tuvieron las misas negras en mantener a los fieles devotos resguardados en sus iglesias. Ninguna persona decente, al enterarse de tales blasfemias, podría dejar de tomar partido por los inquisidores. Los propagandistas de la iglesia hicieron muy bien su trabajo, informando al público a su debido tiempo de las herejías y actos horrendos de los paganos, cátaros, bogomilos, templarios y muchos otros a los que, debido a sus filosofías dualistas y su lógica, a veces satánica, tenían que ser erradicados. Las historias de niños sin bautizar, que eran robados por los satanistas para utilizarlos en su misa no solo fueron métodos de propaganda bastante efectivos, sino que también dieron a la iglesia de una fuente de
ingresos constantes, cuando las preocupadas familias corrían a bautizar sus hijos para que no se los llevaran. Ninguna madre cristiana, al escuchar de los diabólicos secuestros, dejaría de bautizar a sus hijos. Otra faceta de la naturaleza del hombre quedaba patente en el hecho que el escritor o artista, de pensamientos lascivos, podía ejercitar sus predilecciones más obscenas, retratando las actividades de los herejes. El censor que vigila toda la pornografía, para saber de qué tiene que proteger a los demás, es el equivalente moderno del cronista medieval de los hechos obscenos del satanista, y, por supuesto, su moderna contraparte periodística. Se cree que la colección más extensa de pornografía está en manos del Vaticano. El besar el trasero del diablo durante la misa negra tradicional, es fácilmente reconocible como el antecesor del término moderno utilizado para describir a alguien que, al adular el ego de otra persona, obtendrá algún beneficio material del sujeto en cuestión. Como todas las ceremonias satánicas se realizaban en busca de cosas reales y materiales, el osculum infame, o beso de la vergüenza, era considerado un requisito simbólico para el éxito terrenal, más que espiritual. La creencia popular es que el servicio o ceremonia satánica siempre se ha llamado misa negra. Una misa negra no es la ceremonia mágica practicada por satanistas. El satanista solo empleará una misa negra como una forma de psicodrama. Además, una misa negra no implica necesariamente que quienes la realicen sean satanistas. Una misa negra es esencialmente una parodia del servicio religioso de la Iglesia Católica Romana, pero puede ser fácilmente aplicada como sátira de cualquier ceremonia religiosa. Para el satanista, la misa negra, en su blasfemia de los ritos ortodoxos, no es más que una redundancia. Los servicios de todas las religiones establecidas son en realidad parodias de antiguos rituales celebrados por quienes adoraban la tierra y la carne. En un intento de desexualizar y deshumanizar las creencias paganas, los religiosos de las creencias espirituales ocultaron el significado verdadero de los rituales bajo el blando eufemismo que hoy se considera misa verdadera. Aun si el satanista fuera a pasarse cada noche haciendo una misa negra, no estaría haciendo nada distinto del piadoso feligrés que va compulsivamente a su propia misa negra, su propia tergiversación de los ritos honestos y en motivos de la antigüedad pagana. Cualquier ceremonia considerada una misa negra debe ser chocante y ultrajante, ya que esta parece ser la medida de su éxito. En la Edad Media, blasfemar contra la Santa Iglesia era algo chocante. Ahora, sin embargo, la Iglesia no presenta la imponente imagen que tenía durante la Inquisición. La misa negra tradicional ya no es el espectáculo ultrajante para el diletante o el sacerdote renegado que una vez fue. Si el satanista desea crear un ritual para blasfemar una institución acertada, con el propósito del psicodrama, tiene que escoger cuidadosamente uno que no solo sea parodia. De esta forma, estará atentando contra una vaca sagrada. Hoy en día, una misa negra consistiría en blasfemar temas tan sagrados como el misticismo oriental, la psiquiatría, el movimiento psicodélico, el ultraliberalismo, etc. El patriotismo sería defendido, las drogas y sus gurús serían desafiados, lo mismo que los militantes aculturales, y la decadencia de la teología eclesiástica podría dársele un empujón satánico. El mago satánico siempre ha sido el catalizador de la dicotomía necesaria para modelar las creencias populares, y en este caso una ceremonia de la misma naturaleza que una misa negra puede servir para un propósito mágico. En el año de 1666, hubo unos acontecimientos bastante interesantes en Francia. Cuando murió Francois Mansart, el arquitecto del trapezoide, cuya teoría geométrica se convertiría en el prototipo de la casa encantada, se construía, según sus planos, el Palacio de Versalles. La última de las elegantes sacerdotisas de Satán, Jeanne Marie Bouvier, Madame Guyon, iba a ser superada por una oportunista mujer de negocios llamada Catherine de Salles, también conocida como la Voisin. Aquí había una belleza que mientras practicaba abortos y vendía los venenos más eficientes a damas deseosas de librarse de sus maridos o amantes, encontró en las misas negras una fuente proverbial de ingresos. Sería correcto decir que en 1666 se llevó a cabo la primera misa negra comercial. En la región sur de Saint-Denis, la Voisin compró una inmensa mansión y la llenó con despensas, celdas, laboratorios y una capilla. Pronto se convertiría, para la realeza y otros diletantes menores, en algo de rigor el atender y participar en el mismo tipo de servicio mencionado antes en este capítulo. El fraude organizado perpetrado en esas ceremonias ha sido marcado en la historia de manera indeleble como la verdadera misa negra. Cuando la Voisin fue arrestada el 13 de marzo de 1679, la suerte estaba echada.
Las actividades degradadas de la Boixin habían manchado la majestad del satanismo para mucho rato. El satanismo por diversión apareció en Inglaterra a mediados del siglo XVIII bajo la forma de la Orden de Sir Francis Dashwood de los franciscanos medianitas, conocido popularmente como el Club del Fuego Infernal, el Fire Club. A medida que eliminaba la sangre y las velas hechas de grasa de niño de las misas del siglo anterior, Sir Francis se las arregló para conducir rituales repletos de mucha diversión, y dejó a la posteridad una forma inofensiva y colorida de psicodrama. Una variante de ese grupo era el llamado Club Diletante, del cual Sir Francis era el fundador. Fue en el siglo XIX en el que se intentó limpiar al satanismo, en un intento febril de magos blancos tratando de llevar a cabo magia negra. Este fue un período muy paradójico para el satanismo, con escritores como Baudelaire y Louis Emmons, quienes a pesar de su obsesión aparente con el mal, parecían buenos muchachos. El diablo desarrolló su personalidad luciferiana para salir a la luz, y evolucionó gradualmente hasta convertirse en un caballero. Esta era la era de los expertos en las artes negras, como Eliphas Levi e incontables mediums, quienes con sus espíritus y demonios bien amarrados, tuvieron éxito en abrirse paso hasta las mentes de muchas personas que hasta el día de hoy se llaman a sí mismos parapsicólogos. En cuanto al satanismo, lo más cercano que hubo fueron los ritos neopaganos llevados a cabo por la Orden Hermética del Alba Dorada, Hermetic Order of the Golden Dawn, y después por la Orden de la Estrella Plateada, Astrum Argentum, y la Orden de los Templarios Orientales, ambas fundadas por Aleister Crowley, que hasta el día de hoy niegan paranoicamente cualquier conexión con el satanismo, a pesar de que el mismo Crowley se nombró a sí mismo como la bestia del Apocalipsis. Aparte de alguna que otra poesía y un conjunto de parafernalia mágica, cuando no se dedicaba a escalar montañas, Crowley pasaba la mayor parte de su tiempo como un posudo por excelencia, y que trabajaba horas extras para ser lo más malo posible. Al igual que su contemporáneo, el reverendo Montague Summers, Crowley pasó gran parte de su vida con su lengua metida entre la boca, pero sus seguidores hasta el día de hoy parece que de alguna manera son capaces de leer significados esotéricos en cada una de sus palabras. Paralelamente con estas sociedades, estaban los clubes de sexo que utilizaban al satanismo como un gancho, costumbre que persiste hasta la fecha, y por lo cual deberían estar agradecidos los reporteros de periódicos baratos y amarillistas. Parece que la misa negra evolucionó de una invención literaria de la iglesia, a una manera depravada de ganar dinero, a ser un psicodrama para diletantes e iconoclastas, convirtiéndose luego en un as bajo la manga para los medios de comunicación populares. Si esto es así, ¿cómo es que encaja en la verdadera naturaleza del satanismo, y quién estaba practicando magia satánica en los años anteriores a 1666? La respuesta a este acertijo yace en otro. Está la persona que generalmente es considerada como satanista, practicando el satanismo en su verdadero significado, o lo hace desde el punto de vista tomado por los fabricantes de opiniones de la persuasión celestial. Siempre se ha dicho, y de justa manera, que todos los libros escritos sobre el diablo han sido escritos por los agentes de Dios. Por consiguiente, es muy fácil entender cómo surgió cierta especie de adoradores del diablo, a través de las invenciones de los teólogos. Este personaje malo no está necesariamente practicando satanismo verdadero. Tampoco es la encarnación viviente del elemento de orgullo desenfrenado, o de majestad del ser, que el mundo pospagano dio a la definición clerical de lo que era malo. Por lo tanto, es el producto de una propaganda mucho más tardía y elaborada. El pseudo-satanista siempre se las ha arreglado para aparecer a lo largo de la historia moderna, con sus misas negras de distintos grados de blasfemia. Pero el satanista verdadero rara vez es reconocido como tal. Sería una simplificación extrema el decir que todo hombre y mujer de éxito que hay en la tierra es, sin saberlo, un satanista practicante. Pero la sed de éxito terrenal y sus beneficios son argumentos suficientes para no contar con la aprobación de San Pedro. Si la entrada de un rico al cielo es algo tan difícil como el intento del camello de pasar por el ojo de una aguja, si el amor por el dinero es la raíz de todo mal, entonces por lo menos debemos suponer que los hombres más poderosos sobre la tierra son los más satánicos. Esto se aplicaría también a banqueros, industriales, papas, poetas, dictadores, y cualquier vocero y mariscal de campo de las actividades del mundo. Ocasionalmente, a través de varios nexos, siempre se hallará que a los hombres y mujeres más enigmáticos de la historia se les ha acusado de haber practicado las artes negras. Estos, por supuesto, salen a la luz como los hombres enigmáticos de la historia.
Nombres como Rasputin, Sárov, Cagliostro, Roseberg y otros por el estilo son eslabones, o rastros por así decirlo, del verdadero legado de Satán, un legado que trasciende cualquier diferencia étnica, racial y económica, lo mismo que trasciende ideologías temporales. Una cosa es segura. Los estándares, filosofías y prácticas expuestas en estas páginas son utilizadas por los humanos más autoconscientes y poderosos sobre la Tierra. En los pensamientos secretos de cada hombre y mujer aún motivados por mentes claras e inquietas, reside el potencial del satanista. Como siempre ha sido. Tierra, libro de Belial. El dominio de la Tierra. El atractivo más grande de la magia no reside en su aplicación, sino en sus recovecos esotéricos. El elemento de misterio que encierra la práctica de las artes negras ha sido creado, deliberadamente, o por ignorancia, por quienes muchas veces dicen ser expertos en tales asuntos. Si la distancia más corta entre dos puntos es una línea recta, los ocultistas establecidos harían el papel de constructores de laberintos. Los principios básicos de la magia ceremonial han sido relegados por mucho tiempo y reducidos a trozos infinitamente clasificados de misticismo escolástico, tanto así que los cuasimagos se convierten en la víctima del arte que él mismo debería estar empleando. Puede hacerse un paralelo con el estudiante de psicología aplicada quien, aunque conoce todas las respuestas, no puede hacer amigos. ¿Qué beneficio puede tener el estudio de falsedades a menos que todo el mundo crea en tales falsedades? Muchos, por supuesto, creen en falsedades, sin embargo actúan de acuerdo a las leyes naturales. Es sobre esta premisa en la que se basa la magia satánica. Esto es un abrebocas, un texto básico sobre magia materialista. Belial significa que no tiene amos, y simboliza la independencia verdadera, la autosuficiencia, y el triunfo personal. Belial representa el elemento de la tierra, y en esto se encontrará la magia, si se tienen ambos pies en la tierra, procedimientos mágicos verdaderos, no aptitudes místicas vacías de razón objetiva. No sigas escarbando. Primero, teoría y práctica. De la magia satánica. La definición de magia, tal como se utiliza en este libro, es el cambio de situaciones o eventos según la propia voluntad, los cuales, de otra manera, no podrían cambiarse. Esto deja un amplio espacio para la interpretación personal. Algunos dirán que las instrucciones y procedimientos no son más que psicología aplicada, o de hechos científicos, a los cuales se les da terminología mágica, hasta que se llega a un punto en el texto que no se basa en ningún descubrimiento o hallazgo científico. Es por esta razón que no se ha hecho ningún intento de limitar las explicaciones a una nomenclatura dada. La magia no es científicamente explicable, pero hay que recordar que la ciencia siempre ha sido, de una u otra forma, considerada como magia. No hay diferencia entre magia blanca y negra, excepto dentro de la hipocresía, rectitud, culpa y autoengaño del mago blanco o bueno. En la tradición religiosa clásica, la magia blanca se realiza con propósitos benévolos, altruistas y buenos. Mientras que la magia negra se utiliza en beneficio propio, poder personal, y propósitos malos. Nunca nadie en la Tierra realizó estudios de ocultismo, metafísica, yoga, y otros conceptos de luz blanca, sin tener como meta poder personal y autogratificación. Lo que sucede es que a unas personas les gusta usar ropa hecha con pieles, mientras que a otras les gusta la seda o el terciopelo. Lo que para una persona pueda ser placer, para otra será dolor, y lo mismo se aplica a los conceptos de bien y mal. Todo practicante de magia o brujería está firmemente convencido de que está haciendo lo correcto. La magia se divide en dos categorías, ritual o ceremonial, y no ritual o manipulativa. La magia ritual consiste en la realización de una ceremonia formal, que generalmente se lleva a cabo en una zona que se ha dispuesto para tal fin y en un momento específico. Su propósito principal es aislar y concentrar la energía adrenal, que de otra forma estaría disipada, y la energía emocional inducida en la persona, y convertirla en una fuerza transmisible dinámicamente. Es un acto más emocional que intelectual. Cualquier otra actividad intelectual debe llevarse a cabo antes de la ceremonia, no durante ella. Este tipo de magia es más conocida como magia mayor. La magia no ritual, o magia manipulativa, a veces llamada magia menor, consiste en las mañas y artimañas en situaciones diversas, que cuando se utilizan, pueden crear cambios, de acuerdo a la propia voluntad. En tiempos antiguos, esto se le conocía como glamour, fascinación o mal de ojo. La mayoría de las víctimas de los juicios contra brujas no eran brujas. La mayoría eran mujeres excéntricas, generalmente viejas, que o bien estaban seniles, o no se conformaban con los estándares de la sociedad.
Otras eran mujeres excepcionalmente atractivas que eran solicitadas por personas en cargos de autoridad, y que no les correspondían, o daban sus favores a quienes no debían. Las brujas de verdad rara vez eran ejecutadas, o llevadas a juicio, ya que eran eficientes en el arte del encantamiento, y podían hechizar a los hombres y así salvar sus propias vidas. La mayoría de las brujas de verdad dormían con los inquisidores. Este es el origen de la palabra glamour. El significado antiguo de glamour es brujería. El poder más importante de una bruja es su capacidad de utilizar su glamour. La palabra fascinación tiene un significado oculto. Fascinación era el término utilizado para el mal de ojo. Ya que hechizar con la mirada, es decir, fascinar, era echarle el mal de ojo. Por esto, si una mujer tenía la capacidad de fascinar a un hombre, se le tenía por bruja. El aprender a utilizar la apariencia es una parte integral del entrenamiento de una bruja o brujo. Para manipular a una persona, debes ser capaz de atraerla y mantener su atención. Los 3 métodos por los cuales se puede emplear la apariencia son la utilización del sexo, el sentimiento o el asombro o perplejidad, o cualquier combinación entre los 3. Una bruja debe, honestamente, decidir en cuál categoría encaja. La primera categoría, la de sexo, es más que evidente. Si una mujer es atractiva, o sexualmente deseable, debe hacer todo lo que esté a su alcance para hacerse lo más tentadora posible, utilizando el sexo como su arma más efectiva. Una vez ha llamado la atención masculina, utilizando su atractivo sexual, es libre de manipularlo a su antojo. La segunda categoría es el sentimiento. Las mujeres mayores suelen ir en esta categoría. Por ejemplo, la dulce anciana que es nuestra vecina, y que a muchas personas podrá parecerles excéntrica, puede utilizar y aprovechar ciertas ventajas que le confiere su situación. La tercera categoría es la del asombro o perplejidad. En esta categoría iría la mujer que es de apariencia extraña y sin embargo espectacular. Haciendo que su apariencia trabaje a su favor, puede manipular a las personas por el solo hecho de su presencia intimidante, ya que puede llegar a temer las consecuencias si no hacen lo que ella diga. Muchas mujeres encajan en más de una de las categorías anteriores. Por ejemplo, la chica de apariencia frágil e inocente, pero que a la vez es muy sexy, combina sexo con sentimiento. O la femme fatale que combina su atractivo sexual con una apariencia siniestra, combina sexo y asombro. Al evaluar cada categoría, una buena bruja sabrá en qué categoría va, y utilizará sus atributos de manera apropiada. Para ser un brujo de éxito, un hombre debe saber ubicarse en la categoría adecuada. Un hombre apuesto o sexualmente atractivo encajaría, naturalmente, en la primera categoría, sexo. La segunda, o de sentimiento, se ajusta más al hombre mayor que tiene una apariencia élfica, o de hechicero. El tierno abuelito también cabe en esta categoría. Los llamados viejos verdes también van aquí. El tercer tipo con apariencia diabólica o siniestra. Cada uno de estos hombres sabrá cómo dominar su atractivo y su apariencia para conseguir los fines que se propone. La imaginería visual que se utiliza para la reacción emocional es ciertamente la parte más importante de la magia menor. Cualquiera que sea lo suficientemente tonto como para decir que la apariencia no lo es todo o que la pinta no lo es todo está más que engañado. La buena apariencia puede que no sea necesaria, pero la apariencia sí que lo es. El olor es otro factor manipulativo en la magia menor. Recuerden, los animales desconfían o rechazan cualquier cosa que no huela. Y aunque, como animales humanos que somos, neguemos de manera consciente nuestros juicios basados en este sentido, somos motivados de manera instantánea por nuestro sentido del olfato tal como cualquier otro animal que camine en 4 patas. Si eres hombre, y deseas encantar a una mujer, deja que las secreciones naturales de tu cuerpo permeen el ambiente inmediatamente próximo a ti, y acta de manera animalmente contraria a los estándares de amabilidad y cortesía social que cargas a tus espaldas. Si tú, como mujer, deseas embrujar a un hombre, no temas ofenderle debido a que los aceites y fragancias naturales de tu carne no se hayan disipado, o que ese pequeño lugar entre tus muslos no está seco y estéril. Esos olores naturales son los estimulantes sexuales con los que la naturaleza, en su mágica sabiduría, nos ha dotado. Las sensaciones y sentimientos estimulantes son esos olores que apelan a nuestros recuerdos y nuestra nostalgia. El conquistar a un hombre, por su estómago, comienza por el arte de saber cocinar. Una bruja que utilice el sentimiento apelará a este recurso, y encontrará que es el más útil de todos sus encantos.
No es tan risible el tener en cuenta la técnica del hombre que deseaba conquistar a una mujer que había sido alejada del lugar donde disfrutó de la alegría de la infancia, que resultó siendo una aldea de pescadores. El hombre, conocedor del arte de la magia menor, guardó durante poco tiempo un pescado en un bolsillo de sus pantalones, para después probar los frutos de la victoria, que la ternura suele otorgar. Segundo, los 3 tipos de ritual satánico. Hay 3 tipos de ceremonias incorporados en la práctica de la magia satánica. Cada uno corresponde a una emoción humana básica. Al primero de estos lo llamaremos ritual de sexo. Un ritual de sexo es lo que se conoce comúnmente como hechizo de amor. El propósito al realizar tal ritual es el de crear un deseo de parte de la persona a quien deseas, o invocar un compañero sexual para satisfacer tus deseos. Si no tienes en mente una persona específica o un tipo de persona como para causar un estímulo sexual lo suficientemente intenso de manera que culmine con un orgasmo, no tendrás éxito en tu ritual. La razón para esto es que si, por accidente, el ritual tiene éxito, ¿de qué ha de servirte si no puedes tomar ventaja de dicha oportunidad, debido a la falta de estímulo o deseo? Es muy fácil confundir un encantamiento por los motivos anteriores, con lanzar un conjuro para satisfacer tus deseos sexuales. El encantar para autoengrandecerse, cuando va acompañado de magia ceremonial, puede ir tanto en la categoría de ritual de compasión, como en la de destrucción, o posiblemente ambas. Si quieres o necesitas algo hasta el punto de sentir tristeza o angustia sin ello, y puede obtenerse mediante el uso del glamour y el encanto, sin hacerle daño a alguien más, entonces puede incorporarse a un ritual de compasión para incrementar tu poder. Si deseas encantar, tenderle una trampa a una víctima propicia, para tus propios propósitos, lo adecuado es un ritual de destrucción. Estas fórmulas han de tenerse en cuenta, ya que el aplicar el tipo de ritual equivocado a un resultado deseado, puede llevarte a problemas muy complicados. Un buen ejemplo de esto es la chica que se ve asediada por un pretendiente demasiado insistente. Si ha hecho bien poco para alentarlo, lo que puede hacer es reconocerlo como el vampiro psíquico que es, y dejarle seguir interpretando su papel masoquista. Sin embargo, si ella lo ha encantado frívolamente, alentándole de todas las formas posibles, y se da cuenta que, muy a su pesar, se ve como su objeto de deseo sexual, no puede culpar a nadie más excepto a ella misma. Tales ejercicios sirven para levantar el ego, nacidos de una formación que niega el yo, que hace de estos embrujos algo necesario. El satanista tiene la fuerza suficiente para utilizar los encantamientos para su propia gratificación sexual, o para ganar poder o éxito de naturaleza específica. El segundo tipo de ritual es de naturaleza compasiva. El ritual de compasión, o sentimental, se realiza con el propósito de ayudar a otros, o de ayudarse a uno mismo. Salud, felicidad en el hogar, negocios, éxito material y destreza en los estudios, son unos cuantos ejemplos de las situaciones que puede abarcar un ritual de compasión. Puede decirse que esta forma de ceremonia podría clasificarse como caridad genuina, teniendo en mente que la caridad comienza en casa. La tercera fuerza motivacional es la de destrucción. Esta es una ceremonia utilizada para exteriorizar rabia, molestia, desdén, desprecio, o bien odio puro. También es conocido como hechizo, maldición, o agente destructor. Una de las falacias más grandes sobre la práctica de la magia ritual, es la noción de que uno debe creer en los poderes de la magia para poder ser herido o destruido por ellos. Nada podría estar más lejos de la verdad, ya que las víctimas más receptivas siempre han sido los que más se mofan de ella. La razón es terriblemente sencilla. Un miembro de una tribu, no civilizado, es el primero en acudir al médico brujo o chamán más cercano cuando siente que va a ser atacado por un enemigo. La amenaza y la presencia del daño es consciente en él, y la creencia en el poder de la maldición es tan fuerte que tomará cualquier precaución contra ella. De esta manera, por medio de la aplicación de magia simpática, contrarrestará cualquier hechizo que se le atraviese. El hombre cuida sus pasos, y no corre ningún riesgo. Por otra parte, es el hombre emancipado o ilustrado para quien no hay lugar en su vida para tales supersticiones, relegando a su inconsciente el miedo a la maldición, nutriéndola de manera que se convierta en una fuerza fenomenalmente destructiva que se multiplicará con cada desgracia que tenga el sujeto. Por supuesto, con cada retroceso o paso en falso que tenga, el no creyente negará automáticamente cualquier relación con el conjuro, especialmente a sí mismo. Esta negación enfática consciente del potencial del conjuro es el mismo ingrediente que posibilitará su éxito, haciendo que el sujeto sea cada vez más proclive a tener accidentes.
Muchas veces, la víctima negará que su destino tenga cualquier influencia mágica, aún en el momento de expirar, aunque el mago se halle completamente satisfecho, siempre y cuando obtenga el resultado deseado. Debe tenerse en cuenta que no importa si alguien le da o no importancia a tu trabajo, siempre y cuando los resultados estén acordes con tu voluntad. Siempre existirá el superlógico que explicará la conexión que hay entre la magia ritual y el resultado final como una coincidencia. Tanto si la magia se practica con propósitos constructivos o destructivos, el éxito de la operación depende de la receptividad de la persona que va a recibir la bendición o maldición, cualquiera que sea el caso. En el caso de un ritual de sexo o de compasión, resulta de gran ayuda si el recipiente tiene fe y cree en la magia, pero la víctima de un hechizo o maldición es mucho más proclive a ser destruido si no cree en ella. Mientras el hombre conozca el significado del miedo, necesitará de medios y formas para defenderse. Nadie lo sabe todo, y mientras exista la capacidad de asombro, habrá fuerzas potencialmente peligrosas. Es este miedo a lo desconocido, y la fascinación por lo desconocido, el que impulsa al hombre de lógica a elaborar sus explicaciones. Obviamente, el hombre de ciencia está motivado a descubrir con sus propios sentidos y su capacidad de asombro. Y sin embargo, qué triste que este hombre que se considera a sí mismo de lógica suele ser el último en reconocer la esencia de la magia ritual. Si la fe y el fervor religiosos pueden hacer que aparezcan heridas sangrantes en el cuerpo, a semejanza de las que se supone fueron infligidas a Cristo, se les llama estigmas. Estas heridas aparecen como resultado de la compasión llevada a un extremo emocionalmente violento. ¿Por qué, entonces, hay dudas sobre los extremos destructivos que pueden lograr el miedo y el terror? Los llamados demonios tienen el poder de destruir y hacer daño en la piel, teóricamente, tanto como un puñado de clavos, desde hace tiempo oxidados, pueden crear un extático derrame de sangre en una persona que está convencida de que está clavada a la cruz del Calvario. Por ende, nunca intentes convencer al escéptico sobre quien planeas lanzar una maldición. Deja que se burle. El enseñarle, disminuiría tus posibilidades de éxito. Escucha con complacencia mientras se ríe de tu magia, sabiendo que sus días están llenos de amargura. Si es lo suficientemente despreciable, por Satán que hasta puede morirse, riéndose aún. Unas palabras de advertencia. A quienes practicasen estas artes, en cuanto al ritual de sexo, aprovéchate lo más que puedas de los hechizos y conjuros que den resultado. Si eres un hombre, inserta en ella tu miembro erecto con deleite lascivo. Si eres una mujer, abre tus piernas con ardiente anticipación. En cuanto al ritual de compasión, asegúrate que no te arrepentirás de la ayuda que vas a brindarle a otros, si el beneficio que han de recibir pone un obstáculo en tu camino. Sé agradecido con las cosas que te llegan como producto de la magia. En cuanto al ritual de destrucción, asegúrate que no te importa si tu víctima sigue viviendo, o muere, antes de lanzar la maldición, y una vez hayas causado su destrucción, alégrate, en lugar de sentir remordimiento alguno. Observa estas reglas, de lo contrario, lo que deseas terminará dañándote, en lugar de ayudarte.